Bueno, Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta charla de los viernes. Hoy nos acompaña la doctora Soledad Álvarez Velasco, quien actualmente está vinculada a la Universidad de Houston y además es doctora en geografía humana por el Kingdom College de Londres, perdón, y maestra pues en antropología social de la Universidad Iberoamericana. Soledad en este momento está a cargo de un proyecto de gran envergadura a nivel de toda América Latina, a través del cual se intenta establecer cuáles han sido las medidas que se han adoptado durante este periodo de pandemia para el control de las movilidades de los migrantes. Pero hoy nos va a compartir los principales resultados de su tesis doctoral. Soledad, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y bienvenida siempre a la Universidad del Valle y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Empiezo por agradecer a la doctora Sandra Martínez por la invitación y al Departamento de Ciencias Sociales y a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle por la invitación que me han hecho. Este es el título de la presentación que compartiré con ustedes a lo largo de esta casi hora. Le agradezco también a Santiago Blandón, que nos va a ayudar pasando los slides de la presentación, así que ahí nos vamos coordinando, Santiago. Y esta presentación, como Sandra les ha dicho, surge de mi tesis doctoral y la he organizado en 4 partes. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Primero, ¿están viendo? Eso. Primero, no, antes, la anterior slide, por favor, la del contenido. Exacto. Primero voy a repasar las contribuciones que desde la geografía crítica, la geografía de la movilidad y los estudios críticos en migración han inspirado mi reflexión. Luego voy a enfocarme en el método interdisciplinar, metodológico que he usado. Y en base a la evidencia empírica, en la tercera parte voy a analizar la dinámica histórica y presente de ese corredor extenso que he comenzado a estudiar, que es el corredor extendido que se ha configurado desde la región andina hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, para entender en particular qué rol cumple Ecuador en la configuración de ese corredor geográfico. También entender cuáles son las estrategias sociales y digitales que despliegan migrantes irregularizados en tránsito. Y en esta sección me interesa también contarles qué rol cumple el coyoterismo. Al final voy a plantear algunas reflexiones de cierre para fomentar un diálogo futuro que nos ayude a interpretar críticamente estos violentos tiempos presentes que tanto están afectando a la población en movilidad y que ojalá podamos juntos tener insumos para interrumpir la reproducción de esa violencia. El tránsito migratorio irregularizado, pasemos a la siguiente slide, por favor, es una de las dimensiones más mediatizadas y politizadas de la actual era de las migraciones, y el recurso a la violencia como forma de control estatal, en cambio, es el signo de los tiempos presentes. La proliferación de imágenes como las que ustedes están viendo de migrantes irregularizados, encarcelados, deportados, enjaulados o confinados a tránsitos clandestinos, sin importar que sean niños o solicitantes de refugio, pasemos a la siguiente slide, por favor, constata cómo la relación entre movilidad y control hoy se ha exacerbado. Más que nunca en la historia se han configurado paradójicamente estados amurallados, siguiendo a Wendy Brown, que restringen la movilidad irregularizada que paradójicamente ellos producen con normativas tan restrictivas. Los corredores migratorios que se han configurado en México, entre México y Estados Unidos y entre el noreste y Europa, noreste de África y Europa vía el Mediterráneo, son ejemplos icónicos de esta tensión entre movilidad y control. Son espacios de tránsito que ejemplifican el modus operandi del régimen neoliberal de control fronterizo global, que está caracterizado por una producción sociopolítica y jurídica de la ilegalidad migrante, encarnada casi siempre en sujetos racializados de países pobres,
por la externalización de las fronteras de Estados Unidos y Europa, según sea el caso, y por la internalización, y eso es importante para la discusión que hoy quiero plantearles, de mecanismos de control al interior de los países que fungen como países tapón. En esos corredores migratorios también aumenta el tráfico de migrantes, que parecería ser una estrategia aparentemente indisociable de la migración irregularizada, mientras que las rutas por donde atraviesan los migrantes se van proliferando violencias, desapariciones y muertes. Son espacios, asimismo, donde los migrantes irregularizados, a pesar de todas esas contingencias, no se amilanan y no cesan de inventar estrategias individuales y colectivas para sostener su movilidad, que en definitiva es una estrategia para cuidar y sostener sus vidas. Esos corredores icónicos son efectivamente espacios en disputa que emergen de esa relación entre movilidad por un lado y control. En nuestro continente, sin duda, el corredor México-Estados Unidos ha sido uno de los más analizados, mediatizados, por ser uno de los más antiguos, más transitados y también más violentos. Capturando esa atención mediática, política, investigativa, sin embargo, se ha dejado de lado otros espacios de tránsito que han sido poco analizados. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aunque han sido poco visibilizados al sur de nuestro continente, se ha ido delineando otro corredor extendido, como pueden ver ustedes, entre la región andina, Centroamérica y México, que tiene una densidad histórica de hace más de 6 décadas y en cuya formación espacial la externalización de la frontera de Estados Unidos ha sido preponderante. Durante la última década yo he situado mi investigación allí para entender cómo esa relación entre movilidad y control tiene efectos espaciales, en este caso, la producción de ese corredor que inicia en Ecuador, se extiende a Colombia, configurando ahí en la región andina una zona de tránsito y luego sigue hacia el norte. Partiendo de una aproximación etnográfica centrada en los sujetos en movilidad, he tratado de comprender por qué y cómo tienen lugar tránsitos irregularizados de migrantes ecuatorianos, adultos deportados, que recomienzan tránsitos a Estados Unidos después de llegar a Ecuador, y también cómo niños y adolescentes ecuatorianos, bajo esquemas de reunificación familiar clandestina, transitan a ese destino. A la vez, he estado investigando la dinámica del tránsito de hondureños, de salvadoreños, de guatemaltecos en ruta por la frontera sur de México, y recientemente en mi tesis doctoral me concentré en analizar cómo cubanos, haitianos y dominicanos, también migrantes que vienen de África, en particular de Sudán, de Zimbabue o de Nigeria, y también del Medio Oriente como de Siria o Irak, han llegado hasta Ecuador y desde allí emprenden rutas hacia el norte. Como se dan cuenta, estamos hablando de una diáspora global que llega hasta las Américas y sube hasta Estados Unidos. En la presentación que les voy a hacer, voy a concentrar históricamente un análisis entre 1960 y el 2016 para entender esa configuración histórica, y también hago un acercamiento más detallado al periodo que cubre los años 2007-2016. Y eso tiene una explicación. Esos años corresponden al gobierno de la Revolución Ciudadana, donde en un giro a la izquierda importantes cambios se dieron en materia migratoria. Como ustedes van a ver a lo largo de la presentación, esa transformación migratoria en Ecuador en términos de su constitución y de sus lineamientos políticos generaron una atracción de migrantes que vienen desde muchos otros lugares. Entonces, analizar este corredor extendido tiene sentido geopolítico para entender cómo la frontera de Estados Unidos externalizada más allá de México, Centroamérica, al sur de nuestro continente, tiene una serie de impactos en esa movilidad y también en las políticas que se van adoptando para controlar esa movilidad. El país andino, en este caso Ecuador, es un punto de partida importante porque, por un lado, y pasemos a la siguiente slide, por favor,
Por un lado, Ecuador tiene 6 décadas de migración. En segundo lugar, el coyoterismo, como localmente se conoce al tráfico de migrantes, se ha institucionalizado como un factor habilitante de reunificación familiar y de movilidad clandestina. Y por otro lado, Ecuador, como varios países de Sudamérica, transformó su patrón migratorio de ser solo un país emisor de migrantes. Hoy día es un país que recepta población inmigrante que viene desde distintos lugares del planeta, se ha vuelto un lugar de tránsito y además una suerte de puerta giratoria de sus propios connacionales que transitan hacia Estados Unidos. En términos ideológicos políticos, como les decía antes, ese recorte temporal entre 2006 y 2017 en un alineamiento a la izquierda supuso que, entre otras cosas, Ecuador se posicione en el escenario internacional como el país de la libre movilidad, de la ciudadanía universal y con una retórica de soberanía nacional muy opuesta a cualquier injerencia de Estados Unidos en asuntos internos. En un país donde se propugna la libre movilidad y la ciudadanía universal constitucionalmente, parecería a simple vista o a priori que no caben ninguno de estos efectos de la externalización de la frontera, ni tampoco la producción de la irregularidad migrante, su criminalización o deportabilidad, siguiendo a Nicolás de Génova. Sin embargo, ese no fue el caso. De manera sutil, como hoy voy a contarles, el gobierno correísta también adoptó medidas análogas al régimen de control fronterizo neoliberal global para combatir a la migración irregularizada que paradójicamente él produjo, como expondré. En esta otra pieza de la relación dialéctica movilidad-control, en la que estoy interesada en analizar la movilidad de mujeres y hombres, quienes de manera autónoma y forzada emprenden tránsitos desde sus lugares de residencia, se desplazan por diversas rutas para llegar a Ecuador y desde allí prueban suerte para llegar hasta Estados Unidos, es parte del interés de mi trabajo. La movilidad, y desde ahí estoy ya alineándome con una perspectiva teórica crítica sobre la migración, la movilidad debe ser vista como aquella que detona el control. Primero va la movilidad y luego van las formas de control para detenerlas. Es la movilidad la que exacerba el deseo estatal ilusorio de controlar el movimiento de la gente por un lado y por otro lado el territorio. Y esa movilidad global, como están viendo en ese mapa, se encarna en sujetos que vienen de diversos orígenes, no solo de nacionales, sino también de diversos orígenes de clase, étnicos, con distinta orientación sexual, de distinta edad, y esa gran diversidad social que encarna la movilidad contemporánea ocurre precisamente porque los migrantes despliegan múltiples formas de subsistencia para sobrevivir y continuar su proyecto vital. Ahora, ¿cómo abordar teóricamente la producción de un espacio de tránsito y en ese proceso cómo comprender el rol que cumple la movilidad? Esta es una pregunta que de alguna manera detona mi indagación. Esta investigación que he venido realizando y que se plasma en mi trabajo doctoral es una investigación sobre el espacio. El punto de partida teórico va en contra de la concepción del espacio como un locus pasivo que simplemente contiene relaciones sociales. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Mi marco teórico retoma las contribuciones de la geografía crítica, las geografías de la movilidad, la geografía feminista y los estudios fronterizos y migratorios críticos y en particular la corriente autonomista de las migraciones. Retomando a Lefebvre, el punto de partida para mí es entender el proceso de producción del espacio o un análisis sobre cómo las relaciones de poder tienen repercusiones espaciales. Desde esta clave analítica, el espacio es concebido como un constructo social activo en la reproducción del capitalismo y es clave desde una mirada, desde la geografía de las movilidades, de entender que esa producción espacial se da porque la gente se pone en movimiento.
La movilidad se torna entonces una de esas fuerzas sociales claves para producir espacio y transformar el espacio a nivel multiescalar, desde el espacio individual hasta el espacio nacional, regional y global. Cuando decimos del espacio individual, estamos hablando del espacio del cuerpo, del espacio de los sujetos, de allí en adelante, cómo eso va transformando la producción y la transformación del espacio. La capacidad de movimiento, y es aquí donde me voy alineando más con los postulados de la geografía de la movilidad, las geografías de la movilidad, nos define como especie. No somos seres enraizados en un lugar, fijados en un lugar, sino más bien seres que en movimiento hemos confrontado los históricos efectos del poder, hemos experimentado y resignificado el mundo. Y si bien la investigación geográfica sobre la migración se remonta al siglo XIX, es desde finales del siglo XX cuando da un giro crítico en medio del llamado giro a la movilidad en las ciencias sociales. Desde allí, una línea grande de geógrafos, sobre todo de geógrafos desde el espacio anglosajón, interpretan a la fenomenología de la migración y a la fenomenología de la movilidad y la reconfiguración espacial. Y lo que plantean es que el movimiento debe dejar de concebirse como una experiencia que sucede a través del espacio, es decir, cuestionan esta noción de que el espacio es un contenedor por donde la gente se mueve, para interpretar a la movilidad como una práctica relacional diferenciada que mientras sucede va transformando al espacio en su multiescalaridad. Desde esta perspectiva, la producción del espacio es consecuencia de prácticas encarnadas de movilidad e inmovilidad a través de infraestructuras físicas, aéreas y digitales, y analizar esas prácticas de movilidad e inmovilidad supone entonces centrarnos en sujetos en movimiento y reconocer que su movilidad sucede a través de una geometría de poder, siguiendo a Dorian Massey, que determina la velocidad del movimiento diferencial, quién se mueve, por dónde se mueve, etcétera. Si es que nos estamos centrando en la geometría del poder, es allí donde cabe la reflexión sobre la relación dialéctica entre control y movilidad, como están viendo en la pantalla. Controlar el tránsito de quien entra, administrar poblaciones categorizadas entre deseadas y no deseadas ha sido un elemento sine qua non de los estados y de su soberanía desde sus orígenes. En el contexto contemporáneo, ese deseo ilusorio por controlar a la movilidad se actualiza en regímenes de visado, aparatos legales y jurídicos que producen legalmente sujetos racializados, criminalizados y deportables, y es el control el que produce la irregularidad migrante y las prácticas de movilidad irregularizada como el tráfico de migrantes. La movilidad debe comprenderse entonces desde su heterogeneidad, pues la edad, la clase, el género, la pertenencia étnica o la nacionalidad develan desigualdades estructurales frente al acceso y la forma de experimentar el movimiento. William Walters, Sandro Mesadra y Brett Nilsson concuerdan que en la externalización de las fronteras o el mecanismo geopolítico de control a la movilidad ha provocado una rezonificación del espacio global, donde espacios de tránsito configurados en los bordes externalizados de las fronteras de Estados Unidos y Europa se han multiplicado. Estos espacios, como pueden ustedes ver en el mapa que les muestro, no tienen efecto en la inmediatez fronteriza, sino en espacios extendidos que resienten el efecto de la frontera, como dice Mesadra y Nilsson. Esos espacios moldean corredores geográficos compuestos por varios países o regiones, siendo a la vez espacios de disputa entre actores que operan entre la legalidad y la ilegalidad en relaciones conflictivas en torno a esa tensión nodal, la movilidad y el control. Y el corredor extendido que me interesa a mí analizar ejemplifica claramente esa descripción. Un elemento adicional para comprender esa producción espacial es el proceso dual de externalización de las fronteras del que hablábamos antes e internalización de las fronteras.
A ese mecanismo de control estatal yo no lo comprendo como un proceso que se impone de manera vertical desde los dos grandes orquestadores del régimen de control global, Estados Unidos en las Américas y la Unión Europea en el continente europeo. Como critica Rubén Anderson, los mecanismos de externalización no son simplemente copiados y pegados en los países de tránsito, sino que, siguiendo la crítica, la afinada crítica de Thomas Faitz, él dice que la externalización es un proceso de doble vía que supone negociaciones entre los estados que externalizan las formas remotas de control y aquellos que internalizan el control cuando ellos adoptan y adaptan formas de control locales que tienen relación directa con la racionalidad del control a la movilidad en esos espacios nacionales. Para que ese proceso tenga lugar, el país que externaliza la frontera, como los países que internalizan el control, deben tener intereses en común. En este caso, en el caso concreto de las Américas, Estados Unidos externaliza sus formas de control y los países de la región, México, Centroamérica y también los países andinos, tienen un interés en combatir la migración irregularizada en tránsito, el tráfico de migrantes y redoblar la seguridad nacional, y de ahí que esos tres elementos se hayan posicionado como una incuestionable argumentación común, como una suerte de gramática común que, sin importar las divergencias político-ideológicas entre los estados involucrados, se hayan adoptado formas de control similares, confirmando así un proceso de externalización de la frontera de Estados Unidos hasta la región andina, que ha tenido efectos directos en la movilidad y también en esa tensión y disputa ante el control y la producción de esos espacios de tránsito. Ahora, desde la perspectiva autonomista de las migraciones, para entender, ya hemos analizado un lado de esa tensión que es toda la dinámica del control. Ahora, ¿cómo entender a la movilidad? Desde la perspectiva autonomista de las migraciones, el interés analítico se ha centrado en comprender que los migrantes, más allá de ser simplemente mano de obra explotable, los migrantes, hombres, mujeres, adultos, niños, son una fuerza política subjetiva y un sujeto histórico que ha conformado y ha transformado los espacios. Inspirados en la obra de Marx, los autonomistas centran la atención en el trabajo en su forma abstracta, no en su forma mercantilizada, es decir, penetran la apariencia de la fuerza laboral encarnada en migrantes para develar la esencia subjetiva, el poder creador y movilizador, poniendo por delante al trabajo vivo o a la forma abstracta del trabajo. Y revisando la historia del capitalismo, los autonomistas de la migración confirman que la subjetividad migrante ha sido un movimiento social contingente que ha intentado escapar el control capitalista, estando presente en diferentes momentos históricos, desde la esclavitud hasta los tiempos presentes, desafiando una forma de poder que insiste en detener esa movilidad y ese movimiento encarnado y mercantilizarlo solamente como fuerza laboral desechable. La gente en movimiento, a pesar del régimen de control, no cesa de reinventar sus vidas cotidianas, y esto supone que activan el movimiento, pero que también se detengan, ¿verdad?, en el medio de esa movilidad, o que sean detenidos y que reinventen continuamente estrategias de movilidad. Siguiendo a Papadopoulos y Tizianos, los migrantes recrean políticas imperceptibles que van desde redes de subsistencia colaborativa, cuidado, empleo informal, intercambio de conocimiento, desplazamiento físicos virtuales en medio de tránsitos clandestinos. Y aquí yo insisto en que todo este despliegue es para cuidar sus vidas, vidas que en este momento y ahora en el momento de la pandemia más que nunca están al borde, al límite. Interpretar entonces esa relación dialéctica entre inmovilidad y control ha sido la avenida investigativa que he seguido, y el material empírico que ahora comienzo a exponerles
surge de una etnografía multisituada que conduje en Ecuador entre 2016 y 2017. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Inspirada en el postulado etnográfico de George Marcus, fui tras las huellas de 20 migrantes que, estando en Ecuador, se tornaron migrantes irregularizados en tránsito a Estados Unidos. 16 de ellos venían de Siria, de Irak, de Nigeria, de Sudán, de Zimbabue, de Cuba, de Haití, de República Dominicana. Pasemos a la siguiente slide, por favor. 4 eran ecuatorianos deportados desde Estados Unidos. Trabajé con 6 mujeres, con 14 hombres que tenían entre los 19 y 38 años. Tenían distintas profesiones, distintos orígenes de clase, distintas religiones. Y también la diferencia de género da cuenta de que el tránsito irregularizado por ese corredor es mucho más masculinizado. Cambiemos a la siguiente slide, por favor. Acompañándoles en su vida cotidiana, en sus trabajos informales, en sus trámites migratorios, en sus viviendas, y teniendo como centro de trabajo a la Unidad de Atención para Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha, en Quito, comprendí por qué llegaron a Ecuador y por qué en una temporalidad diversa decidieron transitar a Estados Unidos. También comprendí cuáles eran las políticas imperceptibles que despliegan y pude también reconstruir sus trayectorias migratorias. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Ponerme en movimiento significó desplazarme por Quito, Cuenca, Girón, Gualaceo, Chordelec. Estas últimas 3 ciudades son parte de la histórica zona de migración ecuatoriana a Estados Unidos y el centro de operaciones del coyoterismo. Y también fui a Tulcán, a la frontera con Colombia, para adentrarme en la dinámica fronteriza que se da en ese puente internacional de Rumichaca, por donde atraviesa a gente de todas las nacionalidades. Ir tras sus huellas expandió mi análisis, además, al espacio digital, que hoy por hoy es determinante en la subsistencia migratoria, en la configuración de una comunidad migrante, que permitió entender cómo hay desplazamientos no solo físicos, sino también virtuales, y a este análisis acompañé una revisión hemerográfica y un análisis historiográfico de la migración para comprender desde su dimensión histórica cómo se había configurado tanto el corredor y sobre todo Ecuador como un país de tránsito. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Ahora, adentrémonos en la densidad primero histórica del corredor extendido. De acuerdo con la CEPAL, América Latina es la región más desigual del mundo. Este posicionamiento muy complejo, muy perverso, lo viene acarreando América Latina desde los últimos 5 años. Y esto es una consecuencia del histórico patrón de acumulación capitalista en los países latinoamericanos, marcado desde tiempos coloniales por su dependencia con los centros industrializados de producción global y por una división desigual internacional del trabajo entre los mismos. Como respuesta a la violencia de la pobreza y de la desigualdad, durante décadas los latinoamericanos han emigrado. De hecho, la formación social de nuestros países es incomprensible sin su larga tradición migratoria, y sobre todo a Estados Unidos, que ha sido el histórico destino migratorio de las Américas y también del mundo. Si para 1950 la población latina en Estados Unidos no superaba el 1% de inmigrantes, 7 décadas después, al 2017, ese mismo porcentaje alcanzó el 17% de la población total, siendo los migrantes mexicanos los de mayor presencia, junto con los centroamericanos, caribeños y andinos, como ecuatorianos y también colombianos. Esas cifras muestran que el corredor extendido en cuestión tiene una densidad histórica de décadas, porque el control a la movilidad no es reciente. El control a la movilidad impuesto desde Estados Unidos se viene macerando por décadas. Entonces, en esa formación espacial, las estrategias usadas por migrantes para atravesar fronteras nacionales y atravesar controles para rearmar sus vidas ha estado por delante, y una de esas estrategias ha sido emigrar con coyotes. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Desde la década de 1960, los ecuatorianos en particular van por la chacra vía redes de coyoterismo, pero esto mismo se podría extender, por ejemplo, al caso colombiano,
que en Colombia no se lo nombra ir por la chacra, sino ir por el hueco, y es una de las vías también de uso de rutas irregularizadas con coyotes. Esos tránsitos clandestinos han generado una economía informal que beneficia a muchos actores en países de origen y de tránsito, dado que facilitar la migración irregularizada hasta Estados Unidos ha tenido un costo siempre alto que ha ido incrementando y fluctuando de $5,000 en 1980 a 15,000 en el presente. Esa cuantiosa cantidad de dinero ha beneficiado sin duda a las economías de los países andinos, centroamericanos y también de México. Y desde finales de la década de 1990, los coyotes del sur, como son conocidos los traficantes en Ecuador, trabajan como intermediarios o brokers locales de redes transnacionales de coyoterismo conformadas con coyotes centroamericanos y mexicanos que manejan rutas aéreas, marítimas y terrestres usadas para tránsitos irregularizados desde el sur del continente. Asimismo, en más de 50 años, familias se han reunificado gracias al coyoterismo, pues hijos de migrantes, niños y adolescentes han emigrado a Estados Unidos guiados por coyotes. Esa larga tradición de tránsitos al norte también ha configurado una cultura migratoria transmitida de generación en generación, donde los coyotes, lejos de ser vistos como criminales, tienen otras figuras. Para muestra, y ahí le pido a Santiago que pasemos a la siguiente slide, el austroecuatoriano tiene una cultura migratoria que está imbricada con la religiosidad. Los coyotes allí son vistos como guías o padrinos. Además, existen templos con patronos de los viajeros donde se ofician misas semanales como las que están ustedes viendo y se piden por los viajeros, en donde se han creado altares con ofrendas. Pasemos a la siguiente slide, por favor, para los viajeros y los coyotes, y también anualmente se generan peregrinaciones en agradecimiento por la llegada. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Así, con esas imágenes que les comparto de la religiosidad del austro, se puede confirmar que el tránsito irregularizado desde la región andina ha sido y sigue siendo parte de la economía política de esos países y de la cultura y religiosidad migratoria local, y una parte nodal de la formación del corredor extendido en cuestión. Ese espacio transnacional, por otra parte, también ha sido moldeado por migrantes extracontinentales. Archivos periodísticos, archivos desclasificados de 1960 de la CIA confirman que tránsitos clandestinos migratorios desde Medio Oriente, Asia y África, desde la región andina y en particular desde Ecuador a Estados Unidos, han tenido lugar por lo menos durante las últimas 4 décadas. Y hallazgos de campo también corroboran esa hipótesis que presentan esos archivos. Pasemos a la siguiente slide, por favor. La histórica salida de migrantes vía rutas irregularizadas debe explicarse también como el resultado del control migratorio a lo largo de ese corredor. En esa explicación hay que localizarnos en la década de 1990, siguiendo a Jordan y Dubel. En esa época, los estados de la Unión Europea lanzaron un llamado como grito de guerra a los futuros países tapones en África del Norte y Europa del Este para contener el tránsito no deseado de refugiados y de migración empobrecida. Fue en ese marco donde se delinea el Protocolo de Palermo como un instrumento de derecho penal internacional para detener la migración irregularizada en tránsito vía el combate al tráfico de migrantes. Y con la firma de Palermo en el año 2000 y sin atender las causas estructurales de este tipo de migración, la migración irregularizada en tránsito y el tráfico fueron encasillados globalmente como problemas de seguridad nacional a ser combatidos. En nuestro continente, esa llamada a contener esos tráficos tuvo eco en Estados Unidos, donde medidas similares se adoptaron. México se convirtió en un país icónico tapón,
vía cooperación de seguridad desde finales de los 90, se han creado cinturones de detención en ese corredor migratorio y en el escenario post 9/11 ese control no solo que se redobló, sino que se extendió hacia el sur. Para muestra, el régimen de visado en cascada que opera desde los 90. México impone visado a los países centroamericanos y sudamericanos del Caribe, África y Medio Oriente, y a la vez esos mismos regímenes de visado se imponen desde Centroamérica hacia esos mismos países al sur. Entonces, en ese control a la movilidad y en particular en el control hacia la migración irregularizada es en el que de a poco se ha ido configurando un sistema regional para combatir tránsitos irregularizados y los tráficos de migrantes. Ahora, Sudamérica tiene una realidad particular frente a la migración en general y a la migración irregularizada. Por un lado, históricamente la región se posicionó a favor de los derechos de los migrantes. Allí la externalización de la frontera de Estados Unidos se ha dado efectivamente, como les voy a mostrar más adelante, pero de manera mucho más sutil. En los últimos 15 años, de hecho, la región llegó a un clímax en términos de su progresismo migratorio, como les decía en la introducción de esta charla, puesto que el giro post-neoliberal regional implicó la adopción de leyes migratorias progresistas en Argentina, en Uruguay, en Bolivia y en Ecuador. Sin embargo, y aquí hay que resaltar, frente a la migración irregularizada en tránsito y al tráfico de migrantes, el protocolo de Palermo ha sido el instrumento utilizado en nuestros países y la guía para instaurar e internalizar medidas de control. Es decir, frente a ese tipo de migración en particular y al tráfico, los países de la región muestran una alineación ante el régimen neoliberal de control a la movilidad, como veremos ahora con el caso de Ecuador. Ahora, a pesar de esa densidad histórica, aquello que sí es novedoso en el corredor migratorio es la diversidad de los flujos sur-sur y norte-sur que lo transitan. Como consecuencia de la globalización neoliberal, de los conflictos bélicos en distintos puntos del planeta y del amurallamiento de Europa, ¿verdad? Del desafío mortal que supone para los migrantes transitar el Mediterráneo, hasta las Américas han llegado migrantes y solicitantes de refugio desde Medio Oriente, Asia y África que desvían la ruta migratoria tradicional para llegar a Europa, para llegar a nuestro continente y quizás permanecer en los países sudamericanos temporalmente o emprender más tarde tránsitos al mayor destino global que es Estados Unidos. Otro cambio que se ha dado, además de esta recepción de migrantes que vienen desde distintas partes del mundo, es la recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos. Y esto se debe a que en las 2 últimas décadas Estados Unidos ha instaurado una verdadera maquinaria de deportación que ha supuesto que los países andinos, centroamericanos y México se hayan convertido en receptores de sus connacionales deportados y a la vez en puertas giratorias, pues los migrantes deportados muchas veces reinician tránsitos clandestinos, unas veces acudiendo a coyotes y otras veces de manera autónoma, guiados por sus smartphones y el espacio digital. De hecho, el acceso al espacio digital hoy día permite que los migrantes, no solo deportados, sino los migrantes que quieren emprender tránsitos, disputen el monopolio de la información migratoria que otrora era dominio de los coyotes. La presencia de solicitantes de refugio continentales y extracontinentales es una nueva característica del corredor. Hacia el norte tenemos el clarísimo ejemplo de la masiva solicitud de refugio de parte de migrantes centroamericanos y hacia el sur, en cambio, la masiva presencia también de solicitantes de refugio ahora de Venezuela. Pero, al igual que en Europa, en nuestro continente, el derecho al refugio cada vez tiene más trabas. En América Latina, a pesar de la Declaración de Cartagena, tiene trabas el reconocimiento a los refugiados y todo eso provoca en conjunto un confinamiento a la irregularidad migrante.
Finalmente, otra característica contemporánea de este corredor extendido es la violencia. Pasemos a la siguiente slide, por favor. La salida desde la región andina es la antesala, ¿verdad? Es la antesala de cruzar 7 fronteras hasta Estados Unidos. Ahí ven un mapa de esas rutas globales que van llegando hasta Ecuador y que van subiendo, sobre todo hasta Estados Unidos, o si no, bajando, como es el caso de venezolanos. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Relatos de migrantes confirman que tienen que atravesar desde la región andina al norte, la así llamada Loma de la Muerte en el Darién, Colombia, y enfrentarse a climas extremos, a miembros de la guerrilla o a policías que los suelen violentar. Después de cruzar Centroamérica hasta México, donde las cosas empeoran. No importa cuál vía usen, cualquiera implica enfrentar posibles sobornos, abusos, violaciones, torturas, secuestros colectivos, desapariciones, hasta la muerte, perpetradas en impunidad por una cantidad de actores estatales, no estatales, ciudadanos de a pie también que operan en ese corredor. Por lo tanto, el mayor desafío que los migrantes irregularizados tienen es atravesar efectivamente un tránsito entre la vida y la muerte. Hasta aquí les he presentado la densidad histórica y contemporánea del corredor extendido. Ahora enfoquémonos en Ecuador. Por su historia migratoria, Ecuador es un nodo conector a Estados Unidos, pues migrantes irregularizados continentales y extracontinentales, vía coyoterismo, como ya hablamos antes, transitan hasta Estados Unidos. La renovada Constitución de 2008, que se da en el marco del giro post-neoliberal del gobierno de la Revolución Ciudadana, entre otras cosas, apela por la ciudadanía universal, el derecho al refugio, la progresiva eliminación de la condición de extranjero. Todo eso se sumó a la economía dolarizada de Ecuador, delineando así un llamado sueño ecuatoriano que jaló a migrantes del globo. Unos llegaban hasta Ecuador y llegan hasta Ecuador con la intención de probar suerte ahí, y otros para entrar de manera regularizada y luego seguir hacia Estados Unidos. Ese renovado marco constitucional, sin embargo, encontró limitaciones de partida y que impidió que fuera puesto en la praxis. Pasemos a la siguiente slide. Como afirmó en entrevista personal el exministro del Interior del correísmo a quien entrevisté, y abro cita, recibíamos presión del partido, de las élites económicas y de los medios de comunicación y también directamente de la embajada. No estábamos ni estamos como sociedad listos para el reconocimiento igualitario al extranjero. Por eso no pudimos aplicar la Constitución. Por una parte, efectivamente existía mucha resistencia a la Constitución pro migrantes, mantener el orden, la seguridad nacional y sobre todo el selectivo control a la movilidad era y es prioridad social y gubernamental. Por otra, información de Wikileaks publicada en diarios internacionales corroboró que Washington presionaba a Ecuador para que se restablezca el control y deje de ser un trampolín de migración irregularizada en las Américas. La desigualdad geopolítica entre Ecuador y Estados Unidos se materializó y en 2009 efectivamente se reimpusieron visados. Pasemos a la siguiente slide, por favor, para estos 11 países clasificados desde Ecuador como supuesta amenaza a la seguridad nacional. Habría que preguntarnos en el marco de nuestra historia migratoria y de lo que es Ecuador y la región andina, esos 11 países, esos nacionales de esos 11 países suponen una amenaza a la seguridad nacional. ¿Para qué país? Y ahí ustedes ya tienen la respuesta. Ese fue el inicio, a partir de 2009, de una serie de incoherencias y retrocesos que se dieron en Ecuador y en abierta contradicción constitucional. La Ley de Extranjería y Migración de 1971, creada en el marco de la dictadura, paradójicamente siguió en vigencia hasta enero de 2017, solamente 3 meses antes de que el correísmo deje
de estar en funciones, es decir, durante los casi 10 años de correísmo, cotidianamente se aplicaba la doctrina de la seguridad nacional, la arbitraria y legal detención a extranjeros. Cabe decir que la ley del 71, por supuesto que no tenía un enfoque de derecho, sino un enfoque inspirado en la doctrina de seguridad nacional y la creación del enemigo interno, con lo cual daba carta abierta para que agentes fronterizos y la policía detengan o impidan la entrada o la salida o la regularización de migrantes en el país. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Al analizar el periodo 2007-2016, confirmé retrocesos anuales en materia migratoria. Como ustedes pueden ver en esa tabla, no sé si logran distinguir, yo he logrado identificar cambios que se dan desde la reimposición selectiva de visados, la disolución de la Secretaría Nacional del Migrante, que fue la primera y única institución que Ecuador ha tenido para ejecutar una política pro derechos a la movilidad, la implementación de un sistema de visado exclusivo para haitianos, la configuración de centros de detención, la proliferación de redadas y el alza del costo del visado de $230 a $450, siendo uno de los visados más caros del mundo, que se vuelve impagable para la mayoría de migrantes, negativas en el reconocimiento de refugio y hasta deportaciones como la que ocurrió con la población cubana. Es decir, hubo un continuum del giro securitista desde 2007 en el así llamado país de la ciudadanía universal. Ese continuum, y pasemos a la siguiente lámina, persistió post-gobierno Correa. Durante el actual gobierno, las restricciones migratorias, contradiciendo la Constitución, han estado a la orden del día, impactando sobre todo a la movilidad de venezolanos, multiplicando su irregularidad y negando el reconocimiento de refugiados. Es decir, entre 2008 y 2020, que ya es el presente, que me gusta, tenía la intención de reactualizar esa lectura, ha habido un continuum del giro securitista en el marco de esa constitución tremendamente progresista. Ajeno a su propia historia de 6 décadas de coyoterismo, en Ecuador, frente a la migración irregularizada y al tráfico de migrantes durante la época del postneoliberalismo y el progresismo correísta, primó un enfoque criminalizante, pues ambos, migración irregularizada y tráfico, solamente fueron tratados desde el Código Orgánico Penal como delitos a la migración en lineamiento con Palermo. Y finalmente, durante el correísmo, se internalizó la frontera de Estados Unidos. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bajo convenios de cooperación internacional, con Estados Unidos, agentes migratorios y policías ecuatorianos se capacitaban desde entonces y hasta el presente en la International Law Enforcement Academy del Departamento de Estados Unidos y directamente en la Embajada de Estados Unidos en perfiles de detección migratoria y en ordenamiento fronterizo. Todos esos reveses en la política migratoria se sumaron a otras condicionalidades locales que de a poco fueron quebrando el famoso sueño ecuatoriano en materia migratoria. Ecuador tenía economía dolarizada, sí, pero altamente precarizada, nulas opciones de trabajo digno, racismo y xenofobia local. De allí que el intrincado contexto nacional terminó, y de hecho lo sigue haciendo, empujando a migrantes a transitar a otros destinos. En mi caso, los que yo estudié, a Estados Unidos. Eso pasó con los 20 migrantes que tomaron parte de mi investigación. El sueño ecuatoriano se deshizo al materializarse en una vida irregularizada y precarizada que aceleró sus tránsitos. Pasemos a la siguiente slide. Los 20 migrantes con los que yo trabajé llegaron por la violencia de sus países
huían de guerras civiles, de conflictos religiosos, de persecución política, de la violencia, de la pobreza, y los deportados, en cambio, fueron puestos en movimiento por el régimen de control a la deportación y la guerra librada contra los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Ellos vinieron de Damasco, de Alepo, de Khartoum, de Harare, de Kebbi, de Camagüey, de Holguín, de La Habana, de Santo Domingo, de Puerto Príncipe o de su home, Nueva York, como decían los migrantes deportados. Esa diversidad de orígenes, como ustedes ven, muestran las diferencias de las experiencias vitales y migratorias de esa diáspora global. Entre los 16 migrantes internacionales, la decisión de ir a Ecuador se tomó por el espacio digital. Googleando, facebookeando y whatsappeando, identificaron que Ecuador era, entre comillas, un Nueva York chiquito, como decía Carmen de República Dominicana, donde se ganaba en dólares y se entraba sin visa. Ecuador parecía un lugar seguro donde no debo morir para llegar, como afirmó Dana de Siria, comparando con lo que sucede en los cruces en Europa. O, como decía Mustafa de Sudán, un país al que puedo entrar como ciudadano normal con pasaporte en mano. Al ver mapas de Google, Ecuador, y ahí pasemos a la siguiente lámina, era imaginado como un lugar que está muy cerca de América, estando en las Américas, como afirmó Ali. Ahí pueden ver la construcción de ese imaginario del American Dream como lo tenía Ali, que venía de Siria. Era común entre varios de los migrantes extracontinentales creer que la llegada a Estados Unidos desde Ecuador era cuestión de horas. Esa tergiversación creada por su imaginación geográfica no contemplaba, sin embargo, las violencias del corredor extendido. Confirmar que Ecuador era el supuesto país de la ciudadanía universal fue decisivo para ellos. Pasemos al siguiente slide, por favor. Vía Wikipedia, vía Visa Mapper o vía múltiples apps similares a través del espacio digital corroboraron que su entrada regularizada era posible y así fueron definiendo las ciudades por las que podían transitar. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Llegar a Ecuador implicaba desplazamientos transcontinentales por aire y mar. Desde Medio Oriente, Istambul y Doha, se tornaron puntos de conexión a Brasil, la puerta de entrada al continente, y solo el caso de Joseph de Zimbabue fue excepcional. Él, como tantos otros africanos, pagó a un coyote para tomar un navío de carga transatlántico en Sudáfrica y llegar a Estados Unidos. Después de 2 semanas en alta mar, el coyote lo descendió del navío. Él pensaba que estaba en la costa pacífica de California. Lo habían engañado. Estaba en Guayaquil. Fue así como comprendió y conoció a un nuevo país que era Ecuador. Los deportados ecuatorianos no decidieron retornar a su país. Ellos fueron detenidos por estar irregularizados, fueron obligados a regresar al lugar que dejó de ser su home desde hace varias décadas. También vinieron en ruta aérea, pero esposados en vuelos de deportación. Félix, Andrés, Manuel y Fabián son parte de los más de 70 deportados que cada 2 semanas llegan en vuelos de ICE hasta Guayaquil. La Policía Nacional y Migratoria los recibió, interrogados por sus viajes clandestinos, increpados por usar coyotes hace 10 o 20 años. En Ecuador resintieron el control externalizado y la amenaza estatal de reincidir en un tránsito irregularizado. Para deportados ecuatorianos que regresan al país no existe ningún programa de acogida, ningún recibimiento de parte del Ministerio de Inclusión Social, ni ningún tipo de apoyo psicológico que les pueda sostener en un momento tan difícil como es el retorno. Únicamente a la llegada lo que tienen es una bienvenida policial. Para los 20 migrantes, la vida en Ecuador distó de ser sencilla. Para los migrantes internacionales, el sueño ecuatoriano se desmontó, pues si bien no eran requeridos visa para ingresar, como en cualquier otro país, tenían que pasar controles y después de 90 días tenían que aplicar a un cambio migratorio. Frente al control a la llegada, muchos aprendían estrategias de mímica y performance para sostener un argumento convincente de que aun cuando venían de Cuba o Siria, por ejemplo, eran turistas.
De lo contrario, podrían ser abiertamente rechazados en el control en el aeropuerto. Esas estrategias se las pasaron sus conocidos, quienes vía el espacio digital les contaban qué hacer y qué decir, cómo vestirse y qué llevar, incluyendo una bolsa de dinero para parecer turistas cuando llegaban al control migratorio en Ecuador. El hecho de que Ecuador no requiera visa al ingreso no implicaba que sea un país de libre residencia, algo que ellos comprendieron solo estando en Ecuador. Los retrocesos que vimos antes en la política migratoria nacional los impactó, se sintieron engañados, pues lo que más temían les sucedió. Quedaron irregularizados en el país de la ciudadanía universal. Estando irregularizados, eran confinados al mercado informal a ganar entre 3 y 5 dólares diarios, limpiaban baños, cuidaban autos, eran albañiles, vendían jugos o papel higiénico en la calle. A eso se sumó la dificultad de vivir en una lengua extranjera y de lidiar con el racismo y la xenofobia que para muchos fue la frontera mayor. Como decía Charles de Nigeria, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aprendí lo que era ser negro no en África, sino en Ecuador. La gente se cambia de acera cuando me ve caminar. O, como mencionó Claude de Haití, tengo que hablar en francés para que crean que soy un europeo negro, pero europeo para tener un asiento en el bus. Los deportados retornaron a su país, sí, pero al país del que los había despojado de derechos. Ellos venían de comunidades indígenas donde la pobreza y la desigualdad se concentra. 20 o 10 años viviendo lejos de Ecuador supone tornarse extranjero en su propio país, sin tener récord bancario, récord laboral, sin tener un registro de cómo vivir en un país ajeno, confinado al mercado laboral informal y cargando la vergüenza social de ser un deportado, supuso una complejidad vital que para muchos de ellos se volvió insostenible y que produjo tránsitos a Estados Unidos nuevamente. Los 20 migrantes eran reyes y reinas de mapear los cafés de Quito, donde hay libre Wi-Fi. Para ellos, el espacio digital, pasemos a la siguiente lámina, por favor, era un sostén vital. Era una comunidad virtual, un espacio de cuidado común, una forma de estar en contacto con su familia, un modo de detonar movilidades virtuales al país de origen y al de destino, una fuente de conocimiento, un mercado laboral informal e incluso la posibilidad de encontrar coyotes. Todo esto anunciado en Facebook, en blogs o whatsappeando. Por eso su tránsito fue tanto físico como digital, fue tanto material como virtual. Y en la medida que el sueño ecuatoriano se iba deteriorando y desmontando, el sueño americano, tan potente elemento del imaginario geográfico postcolonial migratorio, iba tomando fuerza. El permanente intercambio de historias de éxito vía el espacio digital perpetuaba la imagen de Estados Unidos como la supuesta tierra prometida que jala a migrantes irregularizados sin importar las contingencias de la ruta. Pasemos a la siguiente lámina. La violenta deportación de cubanos en 2016 tuvo un efecto multiplicador entre los migrantes internacionales con los que trabajé. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lejos de provocar la disminución del tráfico de migrantes, como proclamaban las autoridades nacionales, la deportación, como están viendo ustedes en esas fotos, que son parte del operativo de deportación a cubanos, la deportación como forma de control disparó las salidas irregularizadas. Vía Perú unos, vía Colombia otros, irregularizados todos, entraron al corredor extendido para llegar a Estados Unidos. Los deportados ecuatorianos, cuando vieron una ventana de oportunidad para recomenzar el tránsito, con coyote o sin él, también partieron. Con muchos de los 20 migrantes mantuve contacto y supe que después de 2 meses o 3 de un complejo calvario llegaron a Estados Unidos a vivir ahora el supuesto sueño americano. De otros, en cambio, no supe más. Siguiente lámina, por favor. Quiero leerles y con esto ir cerrando la reflexión de Claude de Haití, del que les hablé hace un momento. Ecuador, decía él, es como una esquina. Cuando usted camina, usualmente llega a una esquina y para, mira a su alrededor y entonces sigue, pero nunca se queda allí.
Las esquinas existen para que podamos pasar y continuar en ruta. Yo vine a Ecuador, pero voy a pasar y continuar mi ruta. Con esa lúcida metáfora, Claude de Haití nos ayuda a entender de manera nítida lo que Ecuador representó para él. Esa misma reflexión se multiplicó en varios migrantes que decían que Ecuador fue para ellos una violenta y difícil esquina, en las palabras de Claude, o conector hacia otro destino continental. Con la voz de Claude cierro esta intervención con algunas inferencias finales. Primero, el corredor extendido del que hemos hablado es un espacio que emerge de diversas movilidades como respuesta a las violencias del presente y al control fronterizo extendido dentro del desarrollo geográfico desigual. Por eso la relación entre control y movilidad determina esa formación espacial. En segundo lugar, el Estado no es la única forma de poder que ejerce control. Hay otras formaciones que controlan la movilidad, como el histórico coyoterismo que deriva del giro a la securitización global, siendo a la vez una pieza clave en la economía global capitalista. Desde una mirada geopolítica y geoeconómica, Ecuador es un histórico nodo conector funcional en el sistema mundo, como dice Heyman, un espacio de tránsito global de mano de obra barata hacia una de las mayores economías del mundo vía el corredor extendido. Ese espacio también es un espacio de espera, de disputa y de temporalidades dentro de proyectos migratorios distintos. La externalización de la frontera de Estados Unidos se resiente en Ecuador, pues existen formas de colaboración selectiva frente a la migración irregularizada en tránsito y al tráfico de migrantes. Y como vimos rápidamente, el supuesto progresismo ecuatoriano en materia migratoria encontró su mayor límite, pues desde la izquierda no hubo una propuesta que disienta o problematice el actual régimen neoliberal de control a la movilidad y en particular frente a la migración irregularizada y el tráfico de migrantes. Ecuador como espacio global de tránsito, siendo una pieza más de un violento y racista apartheid global, parafraseando a Balibar, en contra de población migrante irregularizada que allí se produce, es a la vez el resultado de una forma mucho más amplia y sistémica, como vimos, de control a la movilidad global, pero a la movilidad que viene de países empobrecidos y en conflicto. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Hoy, migrantes desde Ecuador transitan al sur. Ese es el caso de haitianos, dominicanos, venezolanos o africanos. Y esto está delineando otro corredor, pasemos a la siguiente slide, por favor, otro corredor regional que es el corredor que va desde la región andina al sur, a Chile, Argentina y a Brasil, que nos exige investigaciones críticas en torno a esa formación espacial, a su densidad histórica, a la producción de la irregularidad migrante, a la economía política de los tránsitos irregularizados, al coyoterismo y al rol de la externalización de la frontera de Estados Unidos de Ecuador al sur. Esa es una tarea analítica que nos es pendiente. Para cerrar, quiero dejarles con esta reflexión de Abdelmalek Sayad, el sociólogo argelino tan importante, que decía que los migrantes son sujetos heréticos que irrumpen en los órdenes nacionales a los que no pertenecen para consumar sus proyectos vitales. La herejía de la movilidad debería darnos luces hoy para entender cómo el poder subjetivo de migrantes irregularizados se refleja en su capacidad para crear respuestas sociales, digitales, físicas y virtuales, cuidar sus vidas y así configurar nuevas formas vitales en ese espacio extendido de tránsito. Muchas gracias. Sandrita. Perdón, ahí está. Es que con esto del cambio del celular aquí al aparato que llegó pues la luz en este rato, se me descontroló todo. Qué pena. No, muchísimas gracias, Soledad, por esta sugerente exposición.
Te quiero pues pedir excusas porque parece ser que hubo problemas a nivel global con la plataforma de Google Meet y hubo varias personas que intentaron acceder a la hora, a las 10, pero había problemas allí, había como un doble vínculo, no sé. Entonces, creo que también pues eso tuvo que ver en los problemas allí para que la gente se conectara. Pues quisiera ahora abrir el espacio para preguntas del público, comentarios, no sé, inquietudes que quieran expresar. Sí, profesora, qué pena. Les habla Santiago Landón, yo soy comunicador de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y quiero pues pedirles excusas. Al parecer hay unas fallas de Google Meet a nivel global y esto es lo que ha generado todos los inconvenientes el día de hoy. Eh, Extrañamente, la gente que usando el mismo enlace estaba llegando a otras ventanas distintas de esta, siendo el mismo enlace. Wow. Entonces, Tuvimos un boicot. sí, hay como unas fallas a nivel global y lo que generó pues todos los inconvenientes hoy. Entonces, pues lo siento mucho, es algo que se nos sale de las manos y bueno, de todas maneras, nosotros estamos grabando la charla, que además pues me permito felicitar a Soledad, estuvo muy interesante y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que todos ustedes puedan, para que las personas que hayan tenido inconvenientes para ingresar hoy pues la puedan ver también. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago. Le damos la palabra a Jan, quien quiera hacer unas preguntas, comentarios. Listo. Buenos días Soledad, buenos días a todos y todas. Hola Jan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Yo llegué tarde precisamente por el mismo problema, no sé, este corredor El de corredor Google Meet me virtual. redireccionó a un espacio negro y no era nadie. Y bueno, en fin, ya llegué, pero quizás si mi comentario o pregunta es algo que mencionaste, pido disculpa, no escuché los primeros como 10 minutos por ahí, o 15. Listo, no, me encantó la charla, muchas gracias. Hay tantas cosas que yo quería conversar y charlar. Me gustó mucho la perspectiva que estás presentando también, que quieres historicizar, ¿no? Todos estos procesos y también ver cómo la naturalización y cómo se alimenta, pero también una cosa sobrepone otra, pero yo creo que es muy importante estudiarlo así, entonces me parece muy excelente esta perspectiva. Mi pregunta es, sí, quizás puede hacer dos o comentarios o preguntas. Primera, tiene que ver con lo que en la segunda parte está describiendo con los ejemplos de la llegada de las personas con quien estabas trabajando, y tiene que ver con este sueño ecuatoriano, ¿no? El sueño ecuatoriano que también es sueño americano en sentido amplio geográficamente, y es fascinante escuchar sobre esta imaginación de cercanía, ¿no? O sea, de cómo la distancia se vuelve algo relativo y relacional, como acercarse de esta esquina, acercarse a este sueño que tiene varias como caras. Pero lo que me interesa es lo que describiste como este sueño, es que lo que facilitó esta imaginación era alguna forma de imaginar el acceso con mi pasaporte, como regular, que después se vuelve irregular, ¿no? Y es muy interesante porque en algún sentido todos y todas parecen resaltar esta posibilidad de ser tratado con alguna dignidad, ¿no? O respeto, o ser reconocido como cualquier humano, ¿no? Algo universal. Que tiene mucho que ver, ¿no? Que resuena mucho con, me imagino, con este sueño y deseos que ellos tenían, ¿no? Y en un par de días, bueno, no un par de días, bueno, un periodo de días, esto se vuelve desilusionar. Y me interesa este momento, si podría quizás como pensar cómo ellos han vivido este momento de una, no sé si decir desilusión, ¿no? Porque
en buena parte de la presentación estás mostrando, me parece de manera muy, muy interesante, cómo esta agencia, como esta capacidad, como esta movilidad de los migrantes, que es incesante, que, es, ¿no? que genera también en algún sentido resistencia, si consciente o no, pero hay una forma, una capacidad subjetiva y deseos de reinventarse y seguir adelante. Pero cómo se vive en este momento en cual ellos entran y piensan, bueno, aquí por fin me tratan como igual, o sea, no hay este espectáculo de exclusión en la entrada, pero en el momento cuando entran hay un periodo de tiempo, esta temporalidad en cual ellos empiezan, sienten, ¿no? ser irregularizados. Entonces me interesaría cómo este momento, esta experiencia de realizar esto afecta esta capacidad de imaginación, de sueño, de salir adelante. O sea, esta de su desilusión, quizás, como ellos después, bueno, este momento, si podría... ¿sí? Y la segunda pregunta sería, es más como analítica, ¿no? Porque estás utilizando la idea de corredor, que me parece muy, muy chévere. Y... pero lo que quería preguntar, también parece que lo utilizamos como analíticos, ¿cierto? Que nos permite hacer un análisis espacial más allá del nacionalismo meteorológico, etcétera. Yo creo que es muy potente. Pero lo que también me parece, yo estaba últimamente pensando, los que gobiernan movilidad también utilizan corredor. Como política, como corredor para controlar, para facilitar un tipo de migración desde el punto de vista de los que quieren controlar. En algún sentido, cuando utiliza en su análisis esta categoría, ¿eso han generado algunos retos para ti o te parece como sin problemas si lo como utilizas analíticamente? Sí, no sé si estás... claro. Sí, eso es, no sé si quedó claro, son como 2 puntitos. Gracias. Gracias, Jan, gracias. No sé cómo quieras que hagamos, Sandrita, ¿quieres que recogemos preguntas o voy respondiendo a cada Sí, estaba mirando aquí el chat, no veo todavía que alguien más vaya por ahora a preguntar, entonces si quieres podemos ir comentando las preguntas, comentarios de Jan, mientras a ver si otras personas. Gracias. Bien, Jan, gracias por venir a pesar de los avatares digitales y me gusta mucho volverte a ver para seguir abriendo un diálogo contigo. La primera pregunta es nodal para entender cómo y por qué la gente llega desde lugares tan distantes como Siria, como imagínense Sudán, Zimbabue, y de repente asoman en Ecuador. Es francamente una pregunta interesantísima porque Ecuador además históricamente no ha sido un lugar de atracción migratoria. Ahora lo es, pero antes no lo era. En las grandes diásporas transnacionales, Ecuador funge como país emisor. De ahí que para mí esa era la primera pregunta de aproximación con los distintos interlocutores. ¿Por qué Ecuador? Y todos de manera unísona, evidentemente salvo los deportados, insistían de distintos modos en que entrar con pasaporte en mano como pasajero normal, insistían en eso, era para ellos una decisión de dónde tienen que ir. Y aquí yo creo que hay que mirar esta nueva movilidad en su contexto global porque los efectos que el amurallamiento en Europa y las muertes cotidianas en el Mediterráneo generan transformaciones en las rutas migratorias. Los migrantes continuamente relataban en algún punto de su conversación cómo, sabiendo que tienen que huir de la guerra, porque están partiendo de guerras civiles como en el caso de Siria o de Irak, de persecuciones religiosas como en Nigeria, como en Sudán o en Zimbabue, sabiendo que tienen que partir por una cuestión de vida o muerte,
ir a Europa no era una posibilidad porque ellos iban a correr un riesgo de muerte porque no podían ser pasajeros normales. Esa decisión es una decisión de cuidado vital. Hay una política de cuidado deliberada en la decisión de a dónde me voy a ir. De ahí que no solo es, y muy bien que apuntas tú eso, Jan, no solo es la posibilidad de viajar como un pasajero normal, es decir, no ir con coyote, no ir con patera, no cruzar el Mediterráneo, sino ir a un aeropuerto, ir con mi maleta, subirme a un avión. Los relatos de ellos de cómo atravesaron los duty free en Istambul, los duty free en los puntos de conexión eran alucinantes porque se siente, exactamente tengo la dignidad de cualquier otro pasajero normal, aunque sea temporal. A eso que no es menor, que tiene un peso gigantesco en un mundo donde la movilidad es profundamente desigual, ¿no es cierto? A eso se suma la posibilidad que Ecuador supuestamente brindaba de regularizarte. No es que ellos se inventaron de la nada que iban a ser ciudadanos regularizados en Ecuador. Eso viene como parte de la retórica del discurso oficial que se exporta de Ecuador como un país de la ciudadanía universal, y eso está en la Constitución. La Constitución ecuatoriana tiene 3 artículos que proclaman que 1 es un país de libre acceso, la libre movilidad. 2, es un país que quiere encaminarse a la ciudadanía universal y a al futuro desmantelamiento de la distinción entre extranjeros y nacionales. Es muy, muy progresista en ese sentido. Y por último, y ese es el artículo mayor, que nacionales y extranjeros tienen los mismos derechos. Más el hecho de que Ecuador desde los años 90 y con mucha fuerza desde los 2000 acoge el derecho al refugio. Es decir, es un país que tiene 4 elementos constitucionales poderosísimos para que tú puedas asumir, no infundadamente, asumir que tú vas a llegar a un país en el que posiblemente me van a dar las posibilidades, los canales de regularizarme. Eso no pasó, eso no pasa en Ecuador. La Constitución dista muchísimo de lo que viven los migrantes en su vida cotidiana, porque no hubo una materialización de semejantes articulados progresistas en la arquitectura política migratoria de Ecuador. No la hubo. Y no la hay. Entonces ellos, en el siguiente paso, es decir, si ya entré como pasajero normal, el siguiente paso es regularizar mi condición migratoria. Y ahí es donde empezaron a multiplicarse las barreras, las fronteras. Las fronteras se habían internalizado muchísimo porque no solo que no podían acceder fácilmente a la regularización, sino que el gobierno deliberadamente iba tomando medidas que impedía esa regularización, y entre las medidas que más saltaban a la vista para los migrantes que no eran solicitantes de asilo era el costo de la visa. Haber incrementado el costo de la visa a $450 más una multa que llega a aproximadamente $1,200 si no has cumplido con los plazos establecidos, le supone a un migrante pagar alrededor de $1,800 por persona. Es inalcanzable cuando eres un migrante que has llegado, primero cuando eres un migrante que sales de la guerra, que no tienes cómo rehacer tu vida fácilmente. Y en segundo lugar, que estás confinado al mercado informal, ganando, como les relataba yo, $5 al día. Dime tú de dónde la gente puede pagar semejante cantidad de dinero. Eso se suma a las trabas burocráticas, se suma a las trabas en el reconocimiento del derecho al refugio, eso se suma además las trabas del reconocimiento de títulos de profesionales, porque, ojo, y este es otro punto que no pude adentrarme, pero que es importantísimo tener en cuenta, quienes están llegando no son migrantes
empobrecidos, sino que son migrantes que tienen en muchos casos, son profesionales. Ellos han tenido que huir, y en esto yo insisto, han tenido que huir de conflictos de guerra, de conflictos políticos, de persecuciones, y en Ecuador no existen los canales para que puedan hacer equivalencias con sus títulos, y por lo tanto Claude, que hace esa reflexión increíble de cómo Ecuador es una esquina, él era un ingeniero agrícola en Haití y trabajaba cuidando carros y vendiendo papel higiénico, porque no tenía otra opción. Y eso puede suceder a muchísimos más profesionales que están ahí en el país. Eso para responder a la primera pregunta. Por lo tanto, claro, el sueño ecuatoriano les decepciona brutalmente, porque lo que ningún migrante quiere, y todos los que somos migrantes no quieres, es estar irregularizado, porque estar irregularizado supone no tener un acceso a múltiples derechos. Si Ecuador brindaba esa posibilidad, pero no era real, para ellos fue la mayor decepción. Por lo tanto, emprendieron caminos hacia otros lugares. Como les he dicho, el sueño americano es un sueño potentísimo, y la construcción del sueño americano vía las redes digitales sigue siendo un punto prioritario, porque claro, ellos dicen, yo puedo estar trabajando en el mercado informal como trabajo en Ecuador, trabajando las mismas horas como trabajo en Ecuador, pero ganando 3 o 4 veces más. Entonces eso hacía que ellos se vayan. Y lo mismo, los nuevos tránsitos que se están dando para el sur, a Chile, a Argentina, a Brasil, a Perú, porque aparentemente son países donde pueden regularizar, donde podían, porque ahora después de la pandemia todo el tema de la arquitectura migratoria ha cambiado. Con respecto a lo del corredor, es verdad que el uso del concepto de corredor se viene dado desde desde organismos internacionales de control, desde la gobernanza del control migratorio también se habla de corredores migratorios, y creo que la manera de usar ese concepto que yo tengo es definitivamente no es la misma que ellos usan, sino otra en la que yo estoy poniendo a la disputa, al conflicto, a la tensión entre el control y la movilidad como un punto de partida para entender cómo se construye ese corredor. Los corredores migratorios se configuran porque hay distintos ensamblajes de poder, y dentro de esos ensamblajes de poder están, como había dicho al cierre de la presentación, el Estado, las redes de coyoterismo, narcotraficantes y una serie de actores paraestatales. También están los organismos internacionales, también está la ayuda humanitarista, también están las organizaciones sociales, también está, por supuesto, la movilidad. Esos corredores son espacios de disputa, así los veo yo. No los veo como inicié la presentación diciendo que son espacios por donde la gente atraviesa, no son contenedores de movimiento, son espacios disputados y contestados y transformados permanentemente por esta tensión entre control y movilidad. Y creo que uno de nuestros mayores desafíos efectivamente es disputar el uso de conceptos, disputar el uso de conceptos y plantear conceptualizaciones distintas. Una de esas es, por ejemplo, el uso del concepto migración irregularizada y no irregular. Irregularizada porque estamos apelando a las condiciones que producen la irregularidad migrante, ¿no es cierto? Y lo mismo el uso de un concepto como corredor, porque la construcción espacial la construcción es de un espacio abstracto, es un espacio abstracto que existe en tanto producto de disputa política. No existe en la materialidad como tal, sino en esa disputa por los espacios. Eso te dijera, Jan. Muchas gracias. Gracias, Soledad. No veo preguntas en el chat, entonces mientras de pronto hay otra pregunta, yo tengo una, pues es más como desde mi inquietud muy personal, o sea, según lo que has expuesto, de pronto no fue el foco de tu trabajo, pero bueno, aquí es evidente que también hay una incidencia muy fuerte de estas racializaciones, ¿no? Que tiene que ver con
con la forma como son recibidos estos migrantes, ¿no? Y pues tú allí hablabas de algunos testimonios de ellos, pues que preferían hacerse pasar por negros, pero europeos, ¿no? Para evitar la persona que se sienta al lado de ellos en el bus se pare, bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Mi pregunta tenía que ver un poco con, o sea, bueno, existe ese fuerte rechazo, ¿no? Hacia estas pertenencias raciales. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿por qué? O sea, porque también sabemos que en Ecuador hay una presencia afrodescendiente bien importante, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver con que tal vez esta aceptación o este conocimiento de estos afrodescendientes en Ecuador ha quedado muy situado allá en Esmeraldas, en la costa y en algunas zonas allí de Ibarra, me parece que fue que también estuve leyendo. O no sé, o si todavía existe, digamos, un imaginario muy fuerte de la nación mestiza, ¿no? De una negación, pues tal vez también de esas raíces afrodescendientes, o se localizan mucho como en la costa pacífica, pero aquí en Quito, en el centro, no hay. No sé, quisiera que de pronto nos comentaras un poquito más sobre eso. A ver, yo creo que aquí hay que partir de un hecho, y es el tremendo racismo estructural que atraviesa las relaciones sociales en Ecuador. Voy a hablar solo de Ecuador, pero creo que es algo que se puede generalizar para la región andina y quizás Sudamérica, que bajo el precepto supuesto de que somos un espacio social mestizo, donde ha habido una supuesta mezcla, el racismo como tal ya no existe y no es una temática a ser analizada, disputada, cuestionada. Ecuador es un país tremendamente violento, con un racismo simbólico, un racismo político, un racismo cultural, un racismo económico, un racismo legal frente a distintas poblaciones que han sido racializadas a lo largo de la historia. Y la población afroecuatoriana es una de ellas, que junto con la población indígena, hoy día, como históricamente ha sido, son parte de las poblaciones más empobrecidas, más excluidas, menos representadas políticamente, menos incluidas en cargos de poder, con menor acceso a educación, con menor acceso a salud. Eso es Ecuador. De partida, Ecuador no es un país en donde se debata el racismo que existe, el racismo que nos habita. Y de hecho, la llegada de los migrantes a Ecuador supone que en esa capa de racismo y de negación frente a ese problema se tenga que sumar una construcción imaginaria adicional, ser un sujeto negro africano, como ellos decían, negro y africano, que supone un rechazo abierto, un rechazo de partida de un sujeto que está completamente negado de poder tener un proceso de inclusión social. A mí me parece que esto además se suma con la noción de que Ecuador, cuando abre los espacios, abre sus fronteras y se vuelve este país tremendamente progresista en materia migratoria, no comprende lo que eso implica en la cotidianidad. Esa excepcionalidad ecuatoriana para haber recibido a población migrante que viene de África, de Medio Oriente, tendría que haber incorporado una serie de mecanismos que inician con la traducción de lenguas para que los migrantes, por ejemplo, que vienen de África y que quieren pedir refugio, puedan contar su historia y que no sean rechazados de partida. ¿Te das cuenta? Esas son formas en las que el racismo estructural de nuestro país se muestran. Una cosa es decir que nos convertimos en el país de la inclusión, en el país de la excepcionalidad migrante, y otra cosa es enfrentar ese racismo cotidiano que nos habita. Y frente a eso no hubo ninguna transformación. Los migrantes con los que yo trabajé, sobre todo los que venían de África, pero no solo ellos, porque la construcción de los sujetos racializados no solo son por el origen étnico, es también por una construcción. En el caso de los musulmanes hay una racialización y un rechazo tremendo a todos los que venían de Medio Oriente también.
Los casos que me contaban eran tremendos, sospechas en el aeropuerto, sospechas en la vida cotidiana, siempre para migrantes africanos, pero también eventos de agresión física, de violencia y de golpes en el espacio de trabajo. Claude, Mustafa, varios de ellos. Tú porque eres negro te mereces que te paguen tanto, tú porque eres negro te latigo de tal manera y eres negro y eres extranjero, ¿no es cierto? Y lo mismo con las migrantes que venían de Medio Oriente por estar usando la burka, por salir, eran maltratadas, insultadas, y una tuvo también un evento de agresión física en el medio de transporte colectivo de Quito. Entonces, ahí hay muchísimo no analizado, no dicho, no comprendido y no mirado, como no ponernos un espejo como sociedad para empezar a entender que el racismo es un problema estructural violentísimo que nos atraviesa de partida con nuestra propia población. Bien, tú lo has dicho, la población afroecuatoriana que vive en Esmeraldas, en Quito, en Ibarra, sí, pero es población que ha estado confinada por siglos a condiciones tremendamente precarizadas, al igual que la población indígena, y ni hablar la población migrante africana de Medio Oriente, que es parte del Ecuador contemporáneo. Pero las políticas públicas no abordan esta gran diversidad migrante que hoy tenemos, que son cuerpos racializados y por lo tanto explotados. Creo que esa es una tarea tremendamente pendiente, desmontar esas excepcionalidades sudamericanas, ¿no es cierto?, en materia migratoria, en materia de refugio, que no son reales, al igual que esa supuesta idea ilusa de que al ser un continente mestizo, por eso ya hemos resuelto el racismo, cuando no es real. Creo que ahí queda muy pendiente temas de ser analizados y debatidos. Muchas gracias, Soledad. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a la expositora, sí, a la Isabel. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias a la expositora. Pues respecto a lo que estaban comentando en torno al racismo, pues en mi caso tuve la oportunidad de estudiar en Quito, y digamos que el racismo, como lo comenta, digamos, se vive en términos estructurales, y yo creería que aún más, por ejemplo, en los espacios a veces de la cotidianidad, pues digamos que no es lo mismo a veces uno llegar pues en la calidad de estudiante que pues como migrante, ¿no? Pero sí veíamos, por ejemplo, la dificultad para que los compañeros, bueno, también nosotros como colombianos, pero también para que los compañeros haitianos pudieran encontrar casa. Entonces teníamos que hacer como unas redes de estrategias, que otro compañero ecuatoriano llamara o visitara las casas donde podrían vivir nuestros compañeros haitianos para lograr que ellos pudieran rentar. Pero el problema es que en ocasiones, cuando se daban cuenta que los que en realidad iban a vivir en esos lugares, pues no eran las personas con las que inicialmente se contactaron, entonces habría una mayor dificultad. Y pues aunado también pues, por el idioma, ¿no? Por lo que el francés, entonces ahí, o el creol de ellos, frente pues al español de la mayoría de nosotros. Entonces creo que eso se ve también en esas fracturas de lo cotidiano en los cuales pues el Estado desconoce totalmente, ¿no? Y eso pues me llamó mucho la atención, porque ellos están en una condición diferente, ¿no? En calidad de estudiantes, con una cierta legalidad, con una visa estudiantil, pero tenían muchas dificultades para moverse en aquello de ir a la tienda, montarse al bus, es decir, se prefería caminar o alquilar una casa, era muy complicado, ¿no? Entonces, en esa medida, pues me llama la atención que incluso viéndolo para ellos ahora, imagínense para las personas que vienen bajo otra condición, pues no con alguna medida ese privilegio de poder ir a Quito a estudiar, ¿no? Pero incluso en el círculo de los compañeros haitianos, creería yo, y también cubanos, se sentía como también esa ilusión
de poder cambiar la visa de estudiante a visa de trabajo, si no estoy mal, para poder en un futuro poder generar migración hacia Estados Unidos. De los que yo conocí, creo que ninguno se retornaron a Haití. Y también algo que me llama la atención es que uno no es consciente de esto, sino al punto en cuando uno lo puede conocer de primera mano o pues lo investiga, ¿no? Y en el caso de los compañeros haitianos, por ejemplo, llamaba la atención que efectivamente ellos entraban sin ningún inconveniente a Ecuador, pero en un periodo recuerdo que quisieron venir a Colombia pues como a conocer y pasar vacaciones por tierra. En Tulcán no pudieron porque Colombia les pedía visa a ellos, cosa que no hacía por su parte Ecuador. Entonces son cosas que uno, digamos, no es consciente y pues llama mucho la atención. Finalmente, profesora, yo quiero preguntarle, ¿usted conoció de pronto si las personas con las que usted hizo trabajo de campo viajaban en mayoría solos o ellos, digamos, viajaban con su grupo de familia? Porque no creería que como que se aumentan las dificultades allí, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tu reflexión y claro, por tu reflexión situada y vivida en Quito, que efectivamente constatas las inmensas dificultades que tienen para armar una vida cotidiana, porque las fronteras evidentemente no están en el ingreso en Ecuador, están en armar una posible vida económica, social, tener una casa, acceder a las mínimas, a los derechos elementales, y eso está imposibilitado muchas veces por tu color de piel y el origen, por supuesto. Los migrantes con los que yo trabajé venían era una mezcla, ¿no? Los que venían de países africanos venían solos. Un par venían con su familia en rutas tremendamente complejas, moviéndose, por ejemplo, Mustafa migró con su familia desde Sudán, pasó de Sudán a Turquía, de Turquía a Brasil, de Brasil a Ecuador. Y los migrantes que venían desde el Caribe venían solos unos y también con sus familias. Es decir, es una cuestión mixta, como se viene dando en los distintos flujos migratorios que hoy día están sucediendo, tanto del gran éxodo venezolano como el gran éxodo centroamericano, como las otras migraciones que vemos en otros espacios en el mundo. Se complementa. Por un lado, inmigrantes que van solos, por otro lado, inmigrantes que van en familia. Y creo que eso supone otro tipo de desafíos, tanto para el proceso de regulación, sobre todo cuando estás en familia, porque el costo del visado, el costo de acceder a una regularización se triplica o se cuatriplica. Ya verán ustedes, si tienes que pagar una visa tan cara y son 4 miembros de familia, lo imposible que resulta para un migrante. Y lo mismo a la hora de acceder a trabajo, a comida, etc., etc. Entonces, creo que es un momento muy crítico en términos del proceso migratorio en Ecuador y en la región, y que ahora, post pandemia, nos va a suponer una serie de nuevas avenidas de investigación y sobre todo de politización de la agenda migrante, que creo que es algo que ha quedado por fuera, por lo menos en el contexto ecuatoriano, ha quedado por fuera. Está desmantelada la institucionalidad migratoria y creo que hay una exigencia inmensa, tanto a las organizaciones de la sociedad civil, a la universidad, a las organizaciones migrantes, de repolitizar el debate en un país que es complejísimo en términos de su patrón migratorio. Bien, muchas gracias, Soledad. ¿Habría alguna pregunta de los asistentes? Ya. Podría añadir más, pero solamente Claro. si no hay otras. No, parece que no. Entonces, adelante. No te Sí, preocupes. quería como continuar con este diálogo y con estos puntos que estamos tocando, como este proceso de racialización, ¿no? Genera estas condiciones de explotabilidad de los migrantes, por un lado, y eso varios estudios, ¿no? Históricamente, comparativamente podemos ver.
Pero lo que me llamaba la atención es este aspecto que en adición de los cuerpos y labor de migrantes, lo que ocurre aquí es algo muy, muy fascinante, pero también, pues, fascinante, pues, en términos de investigación, pero muy preocupante en términos políticos. Es, por un lado, este sueño de entrar o sea, como igual hay una constitución, suena todo bien, y después estos costos tremendos de garantizar, ¿no? Lo que estás mostrando muy bien. Mi pregunta es, ¿cuáles son las miradas o perspectivas que piensas como eso es, no sé, es intencional también una forma de generar ingreso, o sea, o una forma de aumentar estas visas es un tipo de pues, ser empresario como Estado, o generar otro tipo de valor, o sea, generar solamente ingresos. No sé si me hago entender, yo creo que como es muy bueno, ilustra muy bien algún tipo de neoliberalización, ¿no? O sea, que se vuelve un profit making, y por los costos que estás contando que me parecen increíbles. Me hace pensar, por ejemplo, en contexto colombiano, los costos y los procesos que requieren la convalidación de diplomas. Que hay un esquema de costos que, por ejemplo, aquí instituciones requieren, el ejemplo, el diploma más alto o nivel más alto obtenido, pero el Estado no te permite convalidar solamente esto, sino necesitas también el antes y el antes. Así que, y por cada paso debes que pagar y debes pagar, y en los últimos años eso está aumentando. Pero no necesariamente solamente sobre el caso colombiano, podemos pensar en general, ¿no? Sobre todo esto como business de visas y los costos que están aumentando, que me parece como en adición de esta parte de generar condiciones de más alta explotación laboral en los migrantes, pero también, o sea, generar unos ingresos y profit, ¿cómo se dice? Ganancia o tremenda en este todo esquema de servicios para migrantes, que por un lado se está como todo en tecnologías, bla, 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 pero también los costos están aumentando en varios, pues globalmente, ¿cierto? Es muy interesante esta intervención, pero en el caso de Ecuador me llamó la atención, es como, es chévere, bienvenidos todos. Y atrás hay como, bueno, hay estos costos muy, muy altos. Bueno, no sé si me hago entender o si estoy como... No, yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay una perversidad en el sistema ecuatoriano en términos de su supuesta apertura migratoria, que efectivamente se traduce en visados brutalmente caros que supone ingresos para el país y que no solo son el ingreso neto que les llega a las arcas estatales, sino el ingreso que supone el pago a toda la tramitología que está alrededor de un visado. La economía de la migración, que siempre es una economía ilegalizada y que es paralela, supone que dinero está circulando continuamente entre múltiples actores que van desde abogados, traductores. Imagínense nomás toda la gente la cadena de beneficios, si uno pudiese hacer un análisis de la cadena de negocios que sostiene que está configurada alrededor de un migrante, van a ver por qué es interesantísimo y les resulta redondo el negocio de la migración a un estado y a un país. No solo porque los migrantes vienen, pagan para las arcas estatales, sino porque están pagando en la vida cotidiana, arriendos, comida, consumo, aunque estén siendo irregularizados, y además son explotados. Además son explotados. Hay una serie de espacios grises en las economías nacionales que no miran ese beneficio de manera estratégica, por supuesto, de manera estratégica. Y creo que ahí tendríamos que abrir todo un nuevo campo de análisis, porque en Ecuador, por lo menos,
todo este sistema que ha estado mucho más analizado en la economía del coyoterismo, porque la economía del coyoterismo es también un negocio redondo para esas comunidades que les mostré, ¿verdad? La economía, la dupla del coyotero y del chulquero. El chulquero es el que presta el dinero, más los enganchadores, los tramitadores, los conductores, la red de la organización social del tráfico de migrantes es una economía paralela de esas regiones, que nunca ha sido reconocida como tal, ni menos aún va a ser desmantelada si son unas economías de comunidades indígenas paupérrimas. Al Estado no le conviene que esa economía ilícita desaparezca, es parte de la funcionalidad del Estado. Creo que eso también es importante entender. Y creo que esa mirada que se había puesto históricamente, investigativamente en el coyoterismo ecuatoriano, ahora hay que llevarla para entender qué está pasando con todas estas servicios, tramitologías, el negocio de la migración en torno a los inmigrantes que han llegado. Eso es algo que no está siendo estudiado y tiene que ver con lo que tú estás planteando, cómo legalizas títulos, cómo accedes a visas, cómo aplicas a los visados, si vienes, por ejemplo, de países donde no se habla español, ¿no es cierto? Entonces tienes ahí esas barreras. Hay una cadena infinita de actores sociales que están siendo beneficiados y creo que ahí, por eso te digo, es una perversidad muy estratégica para el Estado. Además, le sirve para construir este imaginario del país excepcional, que ese es el mayor mito que hay que desmantelar, porque es muy perverso. Por lo menos en países que son abiertamente restrictivos, los migrantes saben a lo que se atienen de partida. En este caso, hay una perversidad tremenda que afecta vidas enteras de migrantes que llegan a un país de supuesta apertura y de supuesto acogimiento y bienvenida, y ya no es así, y no es así. Es una decepción y una violencia inmensa. Y yo con esto cerraría, que creo que es algo que nos compete como región andina. La transformación que nuestros países están sufriendo ahora por la llegada de migrantes no es algo que va a pasar, porque el discurso que trata de montar el Estado, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en el caso colombiano, es que los venezolanos ya mismo se van a ir, ya pronto se van a desaparecer. En Ecuador se construyó esa misma idea desde la llegada de colombianos, cubanos, haitianos, es algo temporal, no es temporal. Nos constituye ya como sociedades contemporáneas. La presencia migrante global, además, ya no solo regional, global, está en nuestras calles, en nuestras vidas. Por lo tanto, habitan como nosotros, comparten como nosotros la economía, la sociedad, la vida política, la vida pública y por lo tanto nuestros países, sobre todo en la región andina, hemos sido los más conservadores frente a la cuestión inmigrante, los más conservadores. No nos ha interesado. Y ahí creo que hay que dar una batalla analítica y siempre política frente a esta transformación contemporánea. Muchas gracias, Soledad. Creo, no sé si habría alguna otra intervención. Parece que no. Y creo que con esta interesante reflexión que acabas de hacer podemos dar por terminada la charla de los viernes del día de hoy. Muchísimas gracias, Soledad, por aceptar esta invitación. A ustedes. Sé que de un periodo así como un poco cansado de charla tras charla y de verdad que te agradezco muchísimo eso y también tu comprensión frente pues a las limitaciones hoy la red contra nosotros también. Entonces, agradecerte mucho, te envío un fuerte abrazo. Igual, estamos en contacto y vamos pensando en común, que de eso se trata. Creo que hay muchas cosas en común para la región andina en términos de movilidad y control. Ajá, y me imagino que cuando publiques los resultados de este trabajo, no sé si ya los publicaste, pues sería muy interesante conocerlos y no sé, de pronto darlos a conocer también a través de nuestros medios. Genial, listo. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Chao, bueno, que estén bien.